Pues yo agradezco mucho a Norma González por la invitación al Colmesex, a Paco por la invitación a esta intervención y pues a las personas que somos del oficio más antiguo que estamos presentes aquí y pues a todas las personas que cayeron por accidente, aunque no sean parte de este oficio más antiguo del mundo, que como saben es conversar. La conversación, sin duda alguna, es lo que nos caracteriza como especie y sin duda también es el oficio más antiguo del planeta. Y yo vine a conversar sobre determinismo, sobre lo otro no, aquí no y hoy no, pero sobre determinismo sí. Y para empezar, pues hay que aclarar, reaclarar que ismo significa creencia. Entonces, no todas las creencias son necesariamente idealistas, pero sí el término que tiene el sufijo ismo se refiere a una creencia. Por eso no decimos homosexualismo, decimos homosexualidad. No es lo mismo cristianismo que cristiandad. El cristianismo es la creencia y la cristiandad es la gente que es cristiana. Entonces, en ese sentido, pues sí, el primer problema del determinismo es que es una creencia. Creemos algo en el sentido de, más tradicional de creer, ¿no? Ahí sí es un axioma y lo que implica el determinismo es algo que parece muy simple, pero que a veces se enreda, y es que las causas están antes de los efectos. No hay efecto sin causa y su causa está antes. Eso sí distingue al pensamiento occidental actual, al pensamiento científico, porque hay formas de pensamiento en donde la causa está después de lo que se hace, después del efecto. Uno hace cosas porque es su destino, cosas así. Bueno, en el pensamiento occidental actual somos deterministas básicamente porque pensamos que las causas están antes de los efectos. Hay que afinar un poco el asunto, ojalá que haya conversación y que podamos darle fineza al asunto, pero por ejemplo Epicuro sí pensaba, sí proponía que de las imágenes o de los estímulos, de las cosas que uno percibe en el entorno, hay tres resultados. Un resultado es que evocan recuerdos. Hay cosas que ya vimos antes y que entonces, o que ya oímos, o que ya probamos, o que ya lo que sea, pero ese estímulo evoca cosas que ya ocurrieron. También ese estímulo tiene que ver con el tiempo presente, pero también, y Epicuro lo formaliza muy bien, y en ese momento es muy importante esa reflexión y otras de Epicuro, porque sí son anticipaciones al pensamiento actual. También las sensaciones, las percepciones implican anticipaciones. Y es diferente que mi idea se presente por una anticipación, porque sé qué es lo que sigue, a pensar en la teleología, en pensar que la causa de lo que está ocurriendo está en el futuro y no en el presente. No sé si vale mucho la pena entrar más en detalle en ese tema, pero yo creo que sí es fundamental. El gato, el gato montés persigue al conejo. Entonces, pareciera ser que el motor de la carrera es que va a atrapar al conejo, pero no hay ninguna certeza en que atrape al conejo. En realidad, el motor de la carrera está antes de empezar la carrera y ese es el hambre. Tiene hambre y por lo tanto, al pasar el conejo, anticipa que se lo puede comer, pero no es que la causa de la carrera sea
la cena que está persiguiendo. Parece enredado y como no tengo formación filosófica es un poco difícil dar más ejemplos en este sentido, pero sí el determinismo habita en nuestra ideología con toda claridad. O sea, somos deterministas. Los planetas son esféricos por la gravitación universal, volteamos para donde volteemos y los planetas son más o menos esféricos, las estrellas son más o menos esféricas. Si giran muy rápido se van haciendo planas hasta hay algunos objetos que tienen forma de plato, pero básicamente son esféricos, aunque haya fuerza centrífuga que los modifique. Y así está construido el occidente actual. Somos deterministas. Eso no impide que percibamos la belleza en muchas explicaciones que no son de este estilo. Hay formas de pensamiento en donde lo que rifa es el destino y no este determinismo en donde las causas están antes. Por ejemplo, en la belleza de los mitos griegos. Los griegos no tienen libros sagrados, pero sí tienen mitología. Pero no hay un texto normativo que diga esto es lo que hay que creer y esto no. Entonces, en uno de los múltiples génesis de este planeta, en uno de los génesis griegos, que es del tiempo en que la gente no se mataba por su ideología, no se asesinaban las gentes en la calle por sus creencias. En Grecia se creía que el destino ya estaba desde el principio. Todo estaba escrito, desde el momento en el que empezó el universo, y sí tiene algún paralelismo con la idea actual del Big Bang. En ese momento ya están todos los destinos de todo el universo escritos. Uno de esos se llaman Tiji. Tiji no tiene género, no tiene número, es una entidad a la que todo está sometido, hasta las divinidades. O sea, los dioses no pueden violar el destino. Y ese es el pensamiento vigente en Grecia. Uno de los destinos es que hay un huevo, el origen del universo, y por un lado salen las fuerzas de rechazo, el caos, y por otro salen las fuerzas de atracción, el eros, y toda la dinámica de todas las partículas del universo empieza a ser normada por estas dos fuerzas antitéticas, la de la atracción y la del rechazo. Entonces, esa es la semilla de la dinámica del universo. Otro destino que está también desde el principio es el de las cosas que hay, el de los seres que habitan en el planeta, y uno de esos destinos es la aparición de Gea. Gea, que es una esfera, o sea, en realidad la imagen del mito es que es una especie de esfera, es una entidad femenina, ahora sí tiene número y sí tiene género o sexo, y Gea pare a Urano. Lo masculino es secundario, lo femenino es primario. Y eso también está replicando la historia de la evolución de la vida en este planeta. Lo femenino pare a lo masculino, Urano abraza a Gea después de ser parido, se enamora de su mamá, cosa que también puede ser un presagio ahí freudista, y empiezan a tener hijos, porque Urano abraza a Gea, se estimulan, y entonces Urano llueve. Ella llueve, como diría Paco Delfín, y entonces se moja el interior de Gea y empiezan a engendrar cosas. Por un lado está toda la teogonía, el engendramiento de divinidades. Bueno, en esa historia no voy a entrar. Nace Zeus, nace un montón de dioses, Gea tiene hijos también con otros y nacen los monstruos. Es una bola de nacimientos ahí.
Pero de los seres que conocemos en el planeta, también hay un paralelismo interesante con la evolución del planeta, porque en estas humedades de Urano, derramándose hacia Gea y metiéndose hacia Gea, empiezan a salir cosas dentro de Gea, empiezan a ocurrir cosas dentro de Gea. Y esas cosas tienen distintas almas sucesivas. En el judeocristianismo ya el alma se convirtió en una sola cosa, pero tanto en las mitologías griegas, en esta que estoy relatando, o en Mesoamérica o en otros lugares del mundo, no es cierto que haya una sola alma. Hay un montón de entidades anímicas que están encimadas unas en otras o están paralelas, como en Mesoamérica puede haber miles, cientos de entidades anímicas que explican distintas acciones. En Grecia, estos seres que estamos vivos, vamos teniendo distintas almas, digamos, para entidades anímicas, para no decir alma, porque alma tiene que ver con una de ellas en particular. Una es el crecimiento. Esa es la primera evidencia de vida. En Grecia no es el ADN, no es los procariontes. En Grecia el crecimiento es la primera expresión de vida. En las cuevas puedo entrar y hay cosas que veo que tienen un cierto tamaño y si regreso después de unos meses, ese objeto creció. Las estalactitas, las estalagmitas, las flores que salen en las cavernas, no sé si han visitado cavernas que estén vivas, pero hay cristales bellísimos en las paredes. Bueno, esa es la primera manifestación de vida en el mundo griego y se debe a la conjunción de la materia de Gea con la humedad de Urano. Sí es una alegoría de la actividad sexual la que está ocurriendo y una evidencia de que se necesitan los dos elementos es que si dejo la cueva destapada y se seca, se ventila, dejan de crecer. A veces no solo dejan de crecer, sino que se desmoronan los cristales que están creciendo en las paredes o las estalactitas se deshacen porque requieren de la humedad, de la unión de los dos elementos básicos. Otro elemento que también es muy inquietante y que también parece estar creciendo y que también atribuyen a la humedad de Urano son los bitúmenes, que son los afloramientos de petróleo. En ese momento no saben qué cosa es el petróleo, pero sí ven que hay lugares en donde está saliendo una cosa negra y que sigue saliendo y que sigue saliendo y que forma lagos y que eventualmente se incendia y forma zarzas ardientes en el desierto, por ejemplo, ¿no? Que son cosas maravillosas que uno está viendo, que no tienen ninguna explicación, pero es una expresión también de la unión de Gea y de Urano. Una siguiente generación de seres no solo tiene el alma de crecimiento, sino también el alma de reproducción. Hay unas cosas como piedras que si uno las pone en contacto con Gea y Urano, con tierra y agua, germinan y salen unos seres vivos ahí. Son unos seres vivos muy apegados a su mamá, porque la mitad de su cuerpo está dentro de Gea y la otra mitad tiende hacia arriba, hacia Urano. Y son verdes, la mayoría de ellas son verdes. Y hay algunas muy grandes y muy bonitas, y todo mundo debería dedicarse a estudiar eso en vez de estar estudiando sexología o todas las porquerías que estudiamos aquí en este sacrosanto salón. Pero es la expresión más bella, ese primer ser vivo que no solo crece, sino que también se reproduce. Esa siguiente alma es la de reproducirse. Después hay otras generaciones que no solo crecen y se reproducen, sino que también se mueven. Y de ahí es de donde viene nuestro término alma,
porque son seres animados. No solo crecen y se reproducen, sino que se desplazan encima de su madre. Las primeras generaciones de esos nuevos seres no se quieren alejar de su mamá, viven dentro de ella y salen solo ocasionalmente, no tienen ni patas ni nada, todo su vientre está pegado constantemente a su madre. Unas siguientes generaciones ya tienen unas patas, pero siguen sin quererse despegar de su madre, aunque sean del tamaño de un cocodrilo o una cuija pegada en la pared o una lagartijita, pero no quieren abandonar a su madre. Cuando oyen el llamado del papá, algunas como que intentan levantarse, ¿no? Y sí las hemos visto en las paredes calentándose, ¿no? A las lagartijas, sí, como que están pegaditas y de repente se levantan y después como que se asustan y se vuelven o si se asustan más, van y se meten a su mamá. O sea, el apego a la madre también está sufriendo un proceso evolutivo y cualquier paralelismo con un esquema psicodinámico, pues habría que subrayarlo. En esa secuencia, lo que sigue de los reptiles son unos animales que ya andan con las patas levantadas y que ya no están pegados sus vientres al piso, están volando sobre cuatro patas. Y la siguiente generación ya anda solo en dos patas y además tiene un aditamento que le permite por primera vez independizarse de su madre. Vuelan y ya no quieren a su mamá. Vuelan y ni siquiera se exponen a esconderse en su mamá, sino que ponen sus nidos encima de la primera generación, encima de las plantas. Y esa secuencia lógica ha dado lata a los creyentes, ¿no? ¿Y por qué? Y teniendo yo más alma, ¿por qué no puedo volar? ¿No? ¿Por qué no? Si en esa secuencia lógica se podían acercar al Padre Eterno volando, ¿por qué nosotros no podemos volar? Entonces hay un conflicto que hay que explicar. Y sí hay una explicación para el conflicto. Algo le pasa a Urano, no sabemos bien, no, no había terapeutas que le pudieran explicar, pero algo pasa, lo corren de su casa, deja de llover encima de Gea, o sea, hay un divorcio ahí, y Urano se va a esconder a un rincón del mundo en donde no lo encuentre Gea. Entonces hay una isla, hay una cosa que flota encima del océano, el mar separa a Gea de esa isla, o sea, Gea no sabe bien qué es lo que pasa en esa isla, y ahí es a donde se va a vivir Urano. Y pues, se la pasa muy chido en un tiempo, pero llega un momento en que dice, bueno, me gustaba mucho esto de tener hijos. En realidad, los hijos son muy buena onda, las hijas, es muy bonito tenerlos en la casa, son chiquitos especialmente, ¿no? Ya después ya no son tan bonitos, ¿no? A veces son un poco feos, pero mientras es bonito tener hijos. Entonces empieza con el rollo de querer tener hijos y sabe muy bien que no puede hacerlo él solo. Entonces, en las noches sale, se roba un poco del material de Gea, se lo lleva a la isla, se lleva tierra a esa isla, tierra húmeda, tierra del suelo del bosque, humus, y con ese humus es con el que empieza a construir unos monitos que obviamente se llaman humanos, porque están hechos de ese barro. En Mesoamérica pasan otras cosas, bastante interesantes, por cierto, ¿no? Esos seres que también se hicieron de barro en Mesoamérica resultaron bastante groseros. No hablaban con la divinidad. Se ponían a escondidas a murmurar, a simular con la divinidad, a hablar con la divinidad, y fueron desplazados por otras sucesivas
creaciones de seres humanos, o de gente, más bien, ¿no? Porque esos son los que son humanos y esos son los de Europa. Urano está encantado con sus crías y les regala cosas, les da muchos dones, les concede la inmortalidad. Oye, pero es que necesitamos comer, les concede que no tengan hambre, que puedan comer por placer, pero que no necesiten comer, que no tengan sed. Pueden tomar agua o vino o lo que sea, pero no por necesidad, sino por gusto. No se enferman, no tienen sueño, etcétera. O sea, hay un montón de regalos que Urano les da, y entonces están muy felices, hacen fiestas, y de repente el escándalo de la fiesta no está solamente en la Atlántida, el brincoteo se siente hasta Gea, entonces Gea dice, ya sé dónde está este güey, ¿no? Entonces se sacude tantito Gea. Bueno, tienen otros dos dones que esos son los que son el eje de este cuentito, porque esos son los importantes. Esos seres que construyó Urano tienen memoria como nosotros, saben lo que pasó, pero también tienen otra memoria que es saber lo que va a pasar. En Grecia, el futuro ya está escrito, entonces solo hay que saberlo. No es azaroso, ya está escrito. Entonces, saben lo que va a pasar y saben lo que pasó, y muchos ya saben que se van a morir y se mueren, sin más problemas, se van a morir ahogados. Y algunos no quieren morirse ahogados y entonces agarran un tronco o fabrican una lancha ahí, y entonces ahí van nadando a toparse con su madre, a enfrentarse con su madre. Y pues el oleaje los acerca a Gea y Gea está ahí en la orilla y no los deja entrar. Es que están muy pesados, no los puedo dejar entrar. Yo no sé qué les dio su papá, pero son pesadísimos, pesadísimos. Y aquí no entra gente pesada, aquí tiene que entrar gente ligera. Entonces, si quieren entrar, dejen algunos de los regalos en el mar. Y esa es también una metáfora interesante, porque muchos de esos regalos de Urano a esos seres que creó, están allí en el fondo del mar, o estaban, si es que no se han muerto con la contaminación que hemos producido. Entonces, ¿qué quieres que dejemos? Y Gea dice, bueno, pues aquí tengo plantas medicinales. Entonces, dejen su inmunidad a las enfermedades. Se suben y yo tengo modo de curar las enfermedades. Entonces, no necesitan esa inmunidad que les dio Urano, y ahí está en el fondo del mar, porque la dejaron. No necesitan no tener hambre, aquí hay comida. Lo que no les dice es que para conseguir la comida hay que trabajar, pero en un principio dicen, bueno, ya vas, dejamos y podemos, si tú tienes comida, pues entonces podemos tener la necesidad de comer y comer por hambre. Y van dejando todos los regalos que les hizo Urano, y ya como que están más ligeros, ya no están tan pesados como antes, y al final de esa lista solo les quedan dos de los dones de Urano: la memoria del pasado y la memoria del futuro, la profecía. Y ahí sí no hay unidad en los seres humanos, no hay una decisión común, sino que unos dicen, bueno, yo prefiero saber el futuro que saber el pasado. Y otros dicen, no, ¿cómo crees? Yo prefiero conocer el pasado que conocer el futuro. Y entonces se dividen, salen ya a la playa. Gea dice, bueno, pues órale, los que se quedaron con un solo regalo ya pueden pasar. Y entonces suben a la playa. Por supuesto que los que dejaron la memoria del pasado no saben ni hablar. No tienen ningún aprendizaje, no pueden ni comunicarse. Solo tienen guturaciones.
no saben comer, no saben tomar agua. Y entonces los otros, que sí saben porque tienen memoria del pasado, los tienen que estar cuidando, se desbalagan, es realmente problemático estar cuidando gente que no sabe nada, que no entiende nada. Entonces los encierran en unas cuevas. En griego, cueva se dice delfos. Es una cavidad, una cueva, un agujero, ¿no? De ahí viene el término delfín, porque los delfines son como peces, pero tienen un orificio como los animales terrestres. Y de ese orificio salen los hijos vivos. Entonces, el origen de delfín es ese. Y después, metafóricamente, se aplica el término delfos al ser hermano. Hermano de madre en particular, porque son los que salieron del mismo orificio. Esos son mis delfos. Filadelfia es amor por esos que son mis adelfos, mis, los hijos de mi misma mamá. Pero la ventaja de los que están adentro de las cuevas es que sí saben el futuro. No saben el pasado, pero sí saben el futuro. Entonces son un tesoro, porque hay que irles a preguntar cosas y a escuchar sus respuestas. Y esa es la base de la religión griega. El hecho de que se cuide a esos seres, seguramente epilépticos, con alguna lesión medular, con alguna dificultad de lenguaje, todos esos seres son sagrados, porque saben el futuro. Y por supuesto que el negocio de la religión en Grecia es que hay unos señores que dicen que sí entienden lo que dice el de la cueva y cobran por hacer la interpretación de lo que el de la cueva dice. Entonces prolifera el estilo y empiezan a haber templos de adivinación en toda Grecia, en todos lados, no solo en el oráculo de Delfos, sino que en todas partes empieza a haber cuevas donde haya alguna persona. En Atenas, ahí está en el cerro el oráculo, hasta la cueva original donde estaban los primeros adivinadores. En el caso de Atenas son señoras que se sientan en una piedra y del suelo salen algunos vapores, quién sabe bien qué era, si eran vapores de la tierra o si echaban algunas hierbas para que se quemaran, pero la inspiración les llegaba y empiezan a hacer guturaciones y entonces el sacerdote está ahí apuntando y si yo le digo qué es lo que dijo. El misterio del lenguaje está ahí. Diógenes es uno de los que va a consultar el oráculo. Diógenes va con su papá, Diógenes de Sinope, y el oráculo, y le pregunta al oráculo, ¿qué es lo que debería yo hacer? ¿Cuál es la marca de mi vida? ¿Qué es lo que quieres sugerirme que haga? Y la respuesta es interesante porque, y después Nietzsche la toma para titular un libro, pero lo que dice la respuesta del sacerdote que dice que entiende al oráculo es que debes cambiar todos los valores. Debes rechazar los valores que hay y poner otros. Y entonces Diógenes se va masticando la respuesta y dice, puta, pues quién sabe qué será lo que quiere decir. Pero el papá de Diógenes era banquero, entonces se dedicaba al asunto de los valores. Entonces Diógenes le cuenta a su papá, mira, a lo mejor lo que quiere decir el oráculo es que falsifiquemos monedas, cabrón, que produzcamos monedas falsas y así nos vamos a enriquecer. También Diógenes le dio las vueltas a trastocar todos los valores otros sociales, pero por lo pronto una feria. Entonces, falsificaron moneda, el papá lo meten a la cárcel y a Diógenes lo trasterran, lo extraditan, lo expulsan, lo rechazan sus vecinos y cuando ya está trepado en el barco, Diógenes les dice, no me voy porque me corran,
Me voy porque los condeno a que se queden donde están. Si no me quieren a mí, yo los condeno a que se queden ahí donde están ahorita. Y se va. Y luego hay muchas aventuras de Diógenes que ya no viene al caso relatar, pero los oráculos son misteriosos, siempre. Los dichos de los oráculos son siempre misteriosos y la gente los cree. Esa es la base de la religión, el creerle al oráculo. Por eso no es sorprendente que después San Pablo, Pablo de Tarso, que es el mercadotécnico del cristianismo, es el encargado de hacer la difusión de la doctrina en todo el mundo, cuando se va a Grecia, se topa con que hay una religión. No habrá libros sagrados, pero hay una religión. Y la gente cree en el destino y la gente sabe que los oráculos son los que saben el destino y no se atreve porque no es tan güey. Sabe hacer negocio. Entonces van y le preguntan, oiga, es que, mire, don Pablo, aquí en este templo se hace adivinación del futuro. Entonces se mete una señora, la rocían ahí con unas cosas o le queman unas plantas y empieza a decir cosas raras y queremos saber su opinión. A ver, usted que viene a proponernos otra religión, queremos ver qué opina de eso que está ocurriendo. Y no es tan güey. No se va a enfrentar a los sacerdotes y no va a decir, están diciendo mentiras o esta señora pues tiene una disfunción y no habla por eso, no le entendemos por eso. Lo que dice Pablo es, sí, eso, que después se llama hablar en lenguas, y hay algunos grupos de hermanos separados, como eufemísticamente dicen los católicos, que todavía hablan en lenguas y todavía se interpretan y hacen cosas que se parecen a aquellas, pero Pablo dice, sí, esa es exactamente la palabra de Dios. Lo que están diciendo, Dios se los está dictando. Lo que no está bien es traducirlo. Y entonces ahí sí les da cuello a los sacerdotes porque el negocio de esos templos era la interpretación de lo que estaba. El otro sí está en contacto directo con Diosito, eso no es problema. Epilepsia tiene una etimología interesante porque, y el nombre no es un término reciente. Epi es desde arriba, lambein es agarrar. Entonces, a una persona que tiene un ataque epiléptico, lo que le pasa no es que se le estén haciendo cortocircuitos en su sinapsis, lo que pasa es que de arriba del cielo, alguien está bajando y lo está agarrando para que haga esas cosas. Entonces, hay que atender, hay que escuchar, a ver qué puede uno adivinar a partir de la epilepsia. Bueno, los oráculos proliferan por toda Grecia, hay ceremonias en muchos lados, casi todos los personajes importantes en la historia, algunos despreciables en el sentido de sus formas de proceder, pero sin embargo presentes en la historia, porque en la historia oficial está el que más mata gente, no los más destacados por otras razones. Son esclavos del futuro. En Grecia son esclavos del futuro. Los dioses no negocian. Los dioses no están por encima de los destinos. Cuando uno conoce un destino que es negativo, lo más que puede hacer es más o menos paliar la situación para irla llevando. Pero de todas maneras, lo que va a pasar, va a pasar. De todas maneras me van a correr de la isla, de todas maneras me van a mandar al diablo. ¿Qué es lo que puedo hacer? Pues protegerme un poco para que no me toquen tan duros los chilucazos y ya, pero el destino ya está escrito y hay que aceptarlo. El destino es ese.
como en el caso de, como en el caso de Diógenes. Hay otros esclavos más modernos que somos esclavos del pasado, que es como al revés que lo que ocurría en Grecia, porque pues sí hemos hecho ciertas acciones, pero las divinidades actuales pues son como más venales, digamos, ¿no? Entonces aceptan sacrificios, puedo llevar ahí unas palomitas al templo para que los sacerdotes me perdonen, hay rituales de perdón, o sea, hay toda una dinámica completamente distinta que en Grecia, en donde esta venalidad, esta negociación con las divinidades, pues permite tener otro modo de ser, porque puedo hacer una, si hablo en francés muchas veces caigo gordo, pero puedo hacer una chingadera y entonces después me arrepiento, me confieso, paso por un cierto ritual y entonces ya no pasó nada, ¿no? No necesito ni pedir perdón a la persona que ofendí o a la persona que difamé. Simplemente ya yo me arrepiento en mi corazón y entonces Diosito me reconoce y ya soy otra vez puro. Marcial Maciel se pasó medio siglo haciendo eso con su confesor, ¿no? Cada vez que hacía alguna, cada vez que cometía algún abuso, iba, se confesaba, lo perdonaban y listo, ¿no? Entonces era una dinámica muy, muy interesante y muy recurrente. A veces el pasado destapa destinos. Eso también está revuelto en la misma religión, pero lo que hace un acto, un error, es destapar un destino, desencadenar un destino que después se manifiesta y entonces ya me amarré a él, ¿no? Si hay una especie de umbral en donde las dos tradiciones tienen que ver, pero por ejemplo, Layo maltrata a un señor, entonces el oráculo le dice, pues entonces ahora tu hijo te va a matar, y efectivamente intenta que deshacerse del hijo, matarlo, no se muere el hijo, lo amarran de los pies, le crece, se linchan los pies, entonces ese edema de los pies después se convierte en su nombre, el Edipus, y entonces Edipo finalmente mata a Layo sin saber que es su papá, y se acuesta con su mamá sin saber que es su mamá, hasta que un cieguito llega y, bueno, todavía no es cieguito, pero les dice, Tiresias le dice la realidad y bueno, en fin, hay un puente entre que somos esclavos del pasado y este desamarrar destinos. Y estamos llenos de destinos. Esa es la característica del determinismo. Hay muchas cosas en el pasado que son las que determinan cómo somos. Y perdón por echarme tanto rollo, tanto rato, pero esa es la dinámica inicial que tiene que ver con el determinismo o la causalidad, que es el eje del occidente actual. Determinismo significa, hay un diosito que se llama término, que es un diosito que está, sus piedras que lo representan están en el borde de los terrenos de la gente o el espacio de la ciudad. Es un diosito que nada más una vez al año van y le ponen una ofrenda. Los mojones, los hitos ahí en el borde son a veces con forma fálica, a lo mejor se revuelve el culto a término, pero determinismo significa eso. Esta cosa de la que estoy hablando llega hasta aquí, después ya no. Eso es determinar algo, poner un límite. Y ese determinismo, primero, aunque sea como una idea general, sí habita todas nuestras cabezas, pero ya se empieza a complicar cuando decimos determinismo tal, porque entonces lo que estamos significando es que lo que yo digo es que esa cosa está en este campo, es parte de esta naturaleza. Un determinismo culterano, por ejemplo, ¿no?
La gente que lee mucho es gente buena onda. Pues sí, digo, si lees muchos libros, amplías tu criterio, está bien, eso es posible que sea cierto. La contraparte, pues ya empieza a ser dudable, porque la gente que no lee nada es gente mala, peligrosa. Pues ya la empecé a regar, porque entonces tengo un sello de clase en mi definición de qué es ser malo y qué es ser bueno, porque la gente que no sabe leer entonces es mala, peligrosa. No salgas porque hay mucha gente de esa. No hay que salir en un pueblo porque la gente es así como ignorante, como mala. Bueno, ahí hay un prejuicio de clase, pero la historia lo que nos ha mostrado es que esa gente que no lee nada no es la más peligrosa. La más peligrosa es la que nomás lee un libro y que apoya sus decisiones en un solo libro. Esa gente sí es peligrosa, la que lee el libro y no se sale de ahí. Hay otros determinismos. Por ejemplo, hay una idea en el capitalismo de que todo el mundo quiere ser millonario y que todo el mundo quiere tener dinero y que es natural. Y cualquier discusión tiene que ver con el dinero. Y si no ganas dinero, entonces no lo estás haciendo bien. Y entonces la gente buena es la que tiene un touch. Y el que tiene teléfono de teclas como yo, por eso hasta lo puse aquí cerquita, ¿no? Ese ese está mal, ¿no? Entonces nos podemos burlar de él, seguramente es una persona mala, está simulando cosas, ¿no? Seguramente en su casa tiene un celular de los otros, pero nos anda enseñando ese para engañarnos, ¿no? No es posible que alguien no quiera ser millonario. Bueno, ese es un determinismo capitalista. Y entonces, lo que quiero es como mostrar que una cosa es el determinismo en general, la causalidad, que sí es un eje cultural del occidente razonable, y otra cosa son los determinismos en particular, en donde ya podemos cuestionar si de veras eso que usted dice que son las causas de las cosas son o no son. El marxismo, el sello de clase de las ideas. O sea, la clase social en la que creciste determina tus ideas y no puedes salirte. Pues bueno, a lo mejor los marxistas sí son gente proletaria, no es cierto tampoco, ¿no? Pero los anarquistas son gente más aristocrática que reflexionó y que decidió que la riqueza, pero los marxistas, para ser marxista neta, hay que ser pobre. Y si no, no se puede tener ideas marxistas. Bueno, pues ya estás también poniendo una propuesta que es bastante cuestionable. La evolución social en el marxismo. El capitalismo es una fase de la evolución y lo que hay que hacer para algunos marxistas, no todos, es simplemente sentarse a que se caiga solo el capitalismo. Hay otros que dicen que hay que empujar el cambio social y hay que hacer cosas para que el capitalismo se caiga, pero digamos, esa dinámica es determinismo de una cierta izquierda, porque no todas las izquierdas son marxistas. Los determinismos religiosos son muy obvios. Solo existe mi Dios y todos los demás no son, solo Él. ¿Qué es lo que está entre líneas en esa afirmación? Pues que si yo creo en Él, tengo derecho a matar a los otros o a esclavizarlos o a cobrarles tributo, etcétera. Esos determinismos chocantes son de la misma naturaleza que cualquier otro determinismo. Y el determinismo biológico, como ya entrando una hora después de lo que se esperaba, entrando en el tema, el determinismo biológico es el que implica que hay como genes detrás de las dinámicas sociales, básicamente, pero de las reflexiones individuales, de los deseos, de las acciones de cada persona. Lo que hay son genes que son los que lo obligan o le permiten hacer ciertas cosas. Entonces, detrás de lo que se llama determinismo biológico, por supuesto que hay ideas racistas, ideas sexistas,
discriminación por otros rasgos étnicos, religiosos, etcétera, es natural que odies a los que son diferentes a ti. La xenofobia es natural porque tus genes xenofóbicos, etcétera, etcétera, etcétera. Tal vez los trabajos emblemáticos que cuadran y plantean ese determinismo biológico son, uno de ellos es este, no se alcanza a ver el nombre porque como sí lo uso o lo usaba, así sí se ve. Es el clásico de Wilson de la naturaleza humana, en donde en realidad no dice que haya superioridad en unas razas y en otras, pero sí dice que hay diferencias que posiblemente tienen que ver con la historia evolutiva, y si un nazi lo lee, pues entonces entiende unas cosas que no son las mismas cosas que entiende otra persona, pero sí se puede entender, igual que Nietzsche se puede leer a favor o en contra del nazismo y de otras ideas despreciables. Y este otro que es también un clasiquísimo, que es de Richard Dawkins, el gen egoísta, esos son como los emblemáticos. Y entonces, como son gringos y como no son comunistas, porque sí hay comunistas gringos, entonces son expresión de la derecha. Y sí son, si se leen de un cierto modo. Y entonces sale la respuesta a este supuesto determinismo biológico que justifica el racismo, el heterosexismo, el clasismo, todos los sismos despreciables que se les ocurran, según una cierta izquierda norteamericana, están en esos textos, entonces hay que pegarle esos textos, y lo que sale es que este sí lo tengo en español, porque en inglés no lo hubiera podido conseguir. ¿Cómo se ve? Ahí está, ¿verdad? Lo publicó el CONACYT. Richard Lewontin es un comunista gringo y tiene un trabajo anterior a este texto, que es el central en su carrera. Tiene un trabajo muy interesante en relación al adaptacionismo, que es un prejuicio biológico. Alguien está hablando. El trabajo de Lewontin es un biólogo serio, es un biólogo muy machetero, produce mucho trabajo relacionado con la evolución, hace electroforesis, tiene modos muy finos de diferenciar los genotipos de distintos individuos en una población. O sea, tiene cosas muy interesantes. Y en términos de teoría evolutiva, su más importante lucha es en contra de lo que se llama adaptacionismo, que es esta idea de que todo es adaptativo y todo es producto de la selección natural. Y si alguien tiene unas espinitas es porque sirven para algo. Y si alguien tiene esto es porque sirve para algo. Entonces Richard Lewontin dice, no, hay muchísimas cosas, muchísimas características biológicas que tienen genes detrás, pero que no sirven para nada. Los dedos chiquitos del pie, ¿para qué sirven? Porque se los rompa uno cada vez que anda descalzo y choca con una silla. O sea, es una cosa que es dolorosísima y que nunca aprendemos. Siempre nos vamos a volver a tropezar con el borde de la puerta o con el escalón en la alberca. No sirven para nada los dedos chiquitos del pie. El apéndice. A los conejos sí les sirve el apéndice porque se recupera celulosa. Hay unas bacterias, Mixotrica paradoja se llaman, que degradan la celulosa y entonces producen azúcares para que el conejo pueda utilizarlas, o el conejo las utiliza, el producto de esas, y también producen otras sustancias. A los conejos sí les sirve el apéndice. A nosotros no nos sirve mucho, a menos que seamos médicos y nos dediquemos a operar a la gente para que no se muera por el apéndice. Bueno, entonces eso es el determinismo biológico. Ahí se acabaría la problemática, pero no es tan simple, porque sin duda Lewontin tiene muchas cosas más interesantes en contra del adaptacionismo que las que pone en este texto, que es muy rabioso en contra de Wilson y de Dawkins,
no deja de ser interesante ver las objeciones que Legontin enlista. Y dos de las aportaciones importantes de Legontin, quisiera medio explicarlas para que por lo menos se lleven algo y no nomás puros cuentos griegos. Uno es la bidireccionalidad en el proceso evolutivo. No es cierto que simplemente la especie está en un cierto medio ambiente y dependiendo de lo que el ambiente ofrece o como en positivo o de las dificultades que presenta el medio ambiente, entonces es que el organismo cambia. A Legontin le debemos la idea de la bidireccionalidad en el proceso. No solamente el ambiente norma a los seres vivos, sino que también la presencia de seres vivos interfiere en el ambiente, lo modifica, lo cambia, y ese proceso bidireccional es muy importante para algunas cosas, porque no solamente se pueden hacer inferencias en relación al proceso evolutivo, sino a muchos procesos sociales. Cada grupo social no solo es sujeto del medio ambiente, sino que también lo modifica. Entonces, esta interacción es una idea de la izquierda norteamericana que es muy interesante. Y le abre la puerta también estas interacciones múltiples a lo que hoy llamamos interseccionalidad, porque los individuos, ya hablando de los seres humanos, no solamente están en una condición de marginación, de problemática o de privilegio, sino que hay muchas condiciones que nos atraviesan. No solamente soy mujer, sino que soy mujer y soy negra, es lo que le contestó en una entrevista famosa que salió en La Jornada. ¿De quién estoy hablando? De Kimmel, ¿no? Él refiere a una entrevistadora que está entrevistando a un activista y la activista saca de su bolsa un espejo y le dice, a ver, vamos a hacer un ejercicio. Saca el espejo y se lo pone en la cara y le dice, ¿qué ves en el espejo? Y la entrevistadora dice, pues veo una mujer. Dice, ah, y cuando se pone el espejo ella dice, yo veo una mujer negra, porque lo que cargo en mis hombros no es solo el ser mujer, es ser mujer negra. Y otra podría decir, yo lo que veo es una mujer pobre, yo lo que veo es una mujer secuestrada, yo lo que veo es un hombre marginado por alguna otra condición que tiene que ver con su sexualidad. Entonces, el partir en racismo, clasismo, sexismo, etcétera, 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 las marginaciones y dedicar organizaciones civiles a un tema o al otro, es más o menos inútil. Lo que hay que tener es una conciencia de la interseccionalidad. Está bien que hagas lo que estás haciendo, pero si solo trabajas contra la violencia contra las mujeres, pues estás haciendo un trabajo interesante, pero hay unas cosas que te van a escapar. ¿Por qué no trabajamos contra la violencia en general? ¿Por qué no hacemos análisis éticos de todas las fuentes de la violencia? Y entonces nos vamos a trabajar en contra de eso y no con la punta del témpano, porque iceberg no es en español. ¿Por qué no trabajas, en vez de trabajar contra esa cosa que sobresale, contra todo lo que está abajo, contra todas las causas de las violencias, que son tus prejuicios, que son nuestros prejuicios, etcétera, etcétera? Entonces, hay un montón de determinismos que realmente no están basados en la experiencia, sino en el prejuicio. Hemos enviciado la reflexión sobre estos determinismos dando explicaciones deterministas que justifican nuestros prejuicios sin tener ningún fundamento real para eso. Lo digo otra vez, el vicio que tiene que ver con el determinismo es que a mis prejuicios les busco explicaciones que parecen biológicas o sociales o religiosas o de otras, pero estamos hablando de explicaciones biologistas. Entonces, digo una serie de cosas que parece que tienen sentido en la biología y que no son. Y de esas hay un montón. Y yo, si todavía queda gente viva
escuchándonos. Yo sí preferiría que empiecen a soltar ideas, pero unos ejemplos son el reproductivismo. Es que todo mundo quiere tener hijos, todas las mujeres desean embarazar. Bueno, pues eso en el fondo lo que está haciendo es ponerle la obligación a todas las mujeres de embarazarse. Y podemos trazar, historizar ese deseo y darnos cuenta de que no es así. Es un prejuicio judeo-cristiano el que las mujeres se deban embarazar y las mujeres que no se quieren embarazar tache. Entonces, no es un impulso biológico la necesidad de embarazarse. No es un impulso biológico la heterosexualidad. Si todas las personas del planeta tuvieran la mitad de sus relaciones eróticas con hombres y la mitad de sus relaciones eróticas con mujeres, la especie no se extingue. Si el 90% de las relaciones eróticas fueran entre personas del mismo sexo, con ese 10% de actividad heterosexual, la especie no se extingue. Hasta estaría más respirable este planeta. Entonces, no es cierto que haya un impulso natural hacia la heterosexualidad. Por supuesto que no hay ningún impulso natural hacia la formación de familia, papá, mamá, hijito. Es absolutamente falso que esas cosas ocurran, pero son biologizaciones de nuestros prejuicios. La superioridad de los machos. Es que los machos son los que eligen. Pues no, no es cierto. Hay miles de especies en donde se nota que los machos son, bueno, hasta inexistentes. Hay muchísimas especies donde no hay machos. Y hay muchísimas especies también donde los machos son seres atrofiados, despreciables, que solo parasitan a las hembras, ponen el espermatozoide en el momento adecuado y así es como sus genes aparecen en las siguientes generaciones, pero no son indispensables, no somos indispensables. Cualquier afiliado a un club o afiliada a un club cinegético, cuando empiezan a ver las normas de la cacería, sabe que para que la especie no se extinga, solo puedes matar machos, porque solo los machos son prescindibles. Entonces, ante la evidencia de que no somos indispensables, lo que hay que hacer es construir una cultura en donde parezca que sí somos. Entonces empezamos a armar mitos sobre la superioridad de los machos, los dioses son hombres y no son mujeres. Hay toda una construcción que me explica que yo soy superior, que yo soy indispensable, que yo soy necesario. Y eso es una construcción social, eso no tiene nada que ver con un hecho biológico. Los machos no son superiores a las hembras, ni son peleoneros tampoco. Hay especies donde los machos se pelean y sí hay machos alfa que corren a los otros, pero la mayoría de las veces no es así. Decir macho alfa ante cualquier manifestación de enojo, pues no es así. Si el señor sale de la cantina y se orina en un árbol, no está marcando territorio. Está dañando la propiedad pública y está haciendo una cochinada, pero no tiene que ver con un impulso natural de marcar territorio. Esas justificaciones son biologizaciones, son determinismos biológicos. La competencia de los espermatozoides, esa es una caricatura absurda. Los espermatozoides sí nadan lo más rápido posible, sí, pero eso ocurre desde hace millones y millones de años. Ya no hay modo de mejorar eso. No están compitiendo, dándose de codazos para ver cuál alcanza el óvulo y entonces el heroico espermatozoide es el, o sea, eso es machismo. No tiene ningún sentido biológico. Y si fuera cierto, concedamos que sea cierto que los espermatozoides están ahí luchando entre ellos. Es belicismo machista eso, pero bueno, concedamos que sea cierto. ¿Qué tiene que ver la conducta del espermatozoide con la conducta de un señor adulto pegándole a su esposa o pegándole a sus hijos o pegándole a los vecinos? No hay ningún puente de comunicación entre las dos cosas. Y bueno, en fin, los fósiles.
Googleen cualquier fósil y las imágenes que se presentan en los textos para los niños son de dinosaurios feroces ahí, hasta los vegetarianos, bueno, herbívoros más bien, los presentan como atacándose, defendiéndose. Eso también es un prejuicio, también es biologismo aplicado a nuestros prejuicios de la competitividad, sí, hasta menos de los 5. Acumular, tener lo más posible. ¿Tiene un sentido biológico? Es completamente absurdo. Enriquecerse no tiene ningún sentido biológico, pero esa competitividad de los machos permite que esas vías de conducta sean defendidas. Ahora, sí hay sexismo en la biología, sí hay discriminaciones. Ese cacho ya lo puedo omitir, pero digamos que como conclusión, yo sí estoy de acuerdo con Lewontin en que es más digno oponerse a la opresión, oponerse a la acumulación, oponerse a las ideas que sirven para someter a otros, que apoyarlas. Eso sí es más digno, sea cierta nuestra reflexión o no. En términos ideológicos, sí hay, es más digna la simpatía por el débil, como diría los Rolling Stones, ¿no? O sea, eso sí es indudable. Y la ideología sí la decidimos, y yo sí prefiero ese lado que el otro. Y también prefiero el lado de la reflexión crítica que el lado de la aceptación, porque la aceptación, nomás porque viene en inglés, ya ha de ser cierto. Y si me pregunto algo y quiero una respuesta certera, busco una página que esté en inglés y entonces ahí ya dice la neta, ¿no? Entonces, eso es no pensar, eso es aprender a no pensar. Y sí es más incómodo no pensar, y sí es más incómodo tener posturas críticas. Y si uno es expulsado de un grupo por eso, puede responder como Diógenes. Si no quieren, quédense. Ajá, en el cajón del escritorio lo he hecho. Y ahí termino. Y ahora sí me pongo los lentes para ver qué caras están poniendo, porque no veo nada. Veo solo manchas borrosas. Y así también veo manchas borrosas, pero bueno, estoy a sus órdenes para